Buen día, mi nombre es Alberto Cruz, espero que todos estén bien. Quería hacer una plática interactiva. Creo que esto lo he platicado en persona con algunos colegas, compañeros y en algunos foros de discusión se ha hablado al respecto, pero quería hacerlo un poquito más claro eh, y compartiendo videos y discutiéndolos con la audiencia. Espero que esto genere un buen interés y la intención aquí no es criticar, sino explicar algunas diferencias de ciertas áreas fundamentales del entrenamiento de karate que no son del todo entendido por todos los practicantes. Y esto se debe a muchas cuestiones que ahorita van a salir a la luz. Hace que serán unas 4 semanas o 3 semanas atrás, estaba leyendo un artículo en internet muy interesante, aunque no viene el autor en donde decía que había diferencias entre el karate okinawense y el karate japonés, tanto en instrucción como en significado. Y marcaba la diferencia entre estas dos tendencias de karate, tanto el okinawense como el japonés, en tres aspectos: el significado, el objetivo y el conocimiento marcial. Voy a redundar en esto un poquito y voy a tratar de explicarlo con videos. Eh, Generalmente cuando entrenamos karate, la tendencia más fuerte a nivel mundial, obviamente, es la Federación Mundial de Karate, la WKF, así como sus asociados en todas las partes del mundo. Es la plaza más grande de karatecas a nivel mundial. Sin embargo, hay otras tendencias que no son muy conocidas, como organizaciones más pequeñas o como tradiciones diferentes. Y se conocen mundialmente dos tradiciones ya muy divulgadas a nivel mundial, que es la tradición japonesa. Por un lado, el karate formado en la isla Honshu, con el Yondan Ryuha o los cuatro estilos principales de karate de Japón, que son el Shotokan, el Shito-ryu, el Gojo-ryu y el Wado-ryu. Podemos agregar aquí también al Kyokushinkai, que también viene, aunque un poquito separado, también de la tendencia japonesa. Y por otro lado tenemos los estilos de Okinawa, los principales conocidos como Sandan Ryuha, que son el Shorin Ryu, el Gojo Ryu y el Uechi Ryu. Eh, pero hay más, obviamente hay más. Shorin Ryu tiene muchas ramales en Okinawa, Gojo Ryu tiene muchas ramales en Okinawa, Uechi Ryu también tiene varias ramales en Okinawa, y si contamos también al Ryu y Ryu ahí, al Ishin Ryu y otros más, pues tenemos una enorme variedad de estilos de karate en Okinawa. Sin embargo, casi todos se alinean en el mismo objetivo, tanto en entrenamiento como se alinean los tres lineamientos que acabo de mencionar, que son significado, objetivo y conocimiento marcial. Se alinean los tres en una sola, válgame, en una situación muy semejante, igual que se alinean Yondan Ryu en Honshu en Japón, esos tres significados de forma muy semejante, lo cual hace que estas dos tendencias sean diferentes, aunque muchos han tratado de que sean complementarias. Es complicado que una complemente a la otra, aunque ambas sean karate. Su forma de verlo es diferente, su objetivo es diferente, su entrenamiento marcial es diferente. Entonces, estas diferencias a veces no son bien comprendidas, y la intención de esta plática es expresarlo un poquito más claro para que aquellos compañeros que practican una tendencia u otra entiendan esa diferencia. Sí, voy a compartir un video para tratar de explicar esto un poquito mejor. Voy a iniciar con un video de estilos particulares. Voy a iniciar con el Shotokan, que creo que es el estilo que, desde mi perspectiva, es el estilo de karate del modelo japonés, a lo que esto hace referencia, porque tuvo mucha influencia. Voy a quitar el sonido, porque tuvo mucha influencia en el desarrollo de la concepción del karate japonés en 1930 a 1952. Y esto radica en que su entrenamiento de kata, o su instrucción de kata, no voy a hablar del Quijón, del básico, no voy a hablar de eso ni del kumite, voy a hablar de la instrucción de kata, porque aquí es donde se puede entender esa diferencia, y es el enlace que tanto el karate de Okinawa tiene con el karate japonés, con el karate de Honshu, la kata. El Quijón y el kumite, que se entrenan en ambos sistemas,
Aunque son diferentes, su semejanza en entrenamiento es muy cercana, a diferencia que el kumite que se entrena en Okinawa es más con armadura o tendiendo al bunkai, aplicaciones de bunkai, que el kumite que se entrena en Honshu, que es más atlético, más deportivo. Pero bueno, aquí podemos ver a este maestro de karate, que es el Shihan Ogura de la Shotokan, enseñando la kata a Basaisho. Como pueden ver, la instrucción de la kata está marcada en cómo debe hacerse. El objetivo del entrenamiento de la kata del karate de Honshu es cómo debe hacerse. Y está colocando las posiciones, está explicando cómo va la posición de la mano, cómo va la posición del brazo izquierdo, el brazo derecho, la postura cómo es, la alineación correcta y otros detalles más que podemos ver aquí en este video. Eh, el énfasis del entrenamiento de kata del karate de Honshu, cuando se entrena kata, es precisamente este. Gasta mucho del tiempo de los seminarios o entrenamientos regulares de karate de las tendencias de Honshu y la WKF en ese tipo de explicaciones. El movimiento va de esta forma, se hace de esta manera, la postura es en esta forma, la espalda es de esta otra manera. Es decir, están más preocupados por la apariencia del movimiento en el sentido visual, por la apariencia del movimiento, de cómo debe hacerse. Como pueden ver, ha explicado ese movimiento de muy variadas formas en este momento y vuelve a explicarlo en diferentes ángulos de movimiento. Mismo movimiento, explicándolo otra vez, cómo va la posición de las manos, el ritmo, la respiración que se debe hacer, cómo es el movimiento. Esto es el principio del entrenamiento del karate de Honshu en su mayoría, como son Shotokan, Wado Ryu, Gojukai, Shitokai, trabajan mucho de esta forma. Y cuando vemos una kata, generalmente es de esta manera. Ahora, no es la única tendencia que tenemos así. Esto engloba todas las tendencias de karate de la escuela o las líneas de la WKF. Vamos a ver otro ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor, que son cosas que a lo mejor no se habían tomado en consideración, no los habían visto, o simple y sencillamente no entendían a qué nos referíamos, aquellos que practicamos estas tendencias, de lo que es la forma. Esto es enfatizar la forma. Esto no es... les recuerdo que el entrenamiento de karate desde la perspectiva marcial tiene dos, dos apartados, la forma y la función. Entonces, el karate de la WKF, el karate de línea Honshu, llevada a cabo en Japón, está muy especializado en la forma, cómo se efectúa el movimiento. Y como pueden ver aquí, es una práctica del estilo Ryu y Ryu, en donde Asusa Tomoshiro está haciendo la explicación. Y vean la cantidad de tiempo que invierte Sensei Tomoshiro en enseñar cómo se hace el movimiento. Entonces, los seminarios de alta competición o los seminarios de kata de la WKF, de la Gojukai, de la Shitokai, de la Wadokai, de la Shotokan suelen ser en este tono, enfatizando cada posición corporal,
cómo va la rodilla, la lateralidad del cuerpo, el movimiento de la mano izquierda, el movimiento de la mano derecha, eh, detalles mínimos del movimiento para perfeccionar la forma. Eso es fascinante el karate japonés. De hecho, desde mi perspectiva, es muy buena el trabajo de este tipo para el perfeccionamiento del movimiento. Sin embargo, vuelvo a lo mismo que había comentado antes, es la forma, la apariencia estética. No quiero decir que no funcione, lo que estoy diciendo es que están más preocupados porque se vea correctamente o porque se haga correctamente. ¿Cómo se hace? Voy a adelantarlo un poco para que vean este otro movimiento, una explicación de un movimiento de la kata paiku, en donde explica cómo se hace el movimiento, cómo va la mano, cómo se hacen los pies para que el movimiento sea eficiente. Y lo repite una y otra y otra y otra vez, tratando de que los alumnos comprendan bien la postura corporal, la posición de la cadera, el movimiento de la mano izquierda, la mano derecha, la rotación del cuerpo y la posición final a la cual debe llegar el movimiento. Yo recuerdo mis seminarios con la Shitokai y el 70% del entrenamiento de la kata, de alguna kata nueva que estuvimos aprendiendo de las katas que ya conocíamos, era de esta forma. Incluso seminarios que fui a la Shotokan y la Gojukai también eran de esta forma. O sea, todos los avalados por la Federación Mexicana de Karate y por la Federación Mundial de Karate eran con esta tónica. Ahora, estas secuencias de movimiento que nosotros acabamos de ver son dominancia en lo que en lo personal conozco como forma, el cómo de las cosas, y vuelvo a repetirlo y reiterarlo para que quede claro. Aquellos practicantes de karate que están muy definidos por estas secuencias de movimiento, pues no le ven nada raro, lo ven como algo normal, lo ven como algo que debe hacerse, lo ven como algo que está ocurriendo y que pues es parte del entrenamiento del día a día en el aprendizaje de kata. Sin embargo, quiero mostrarles ahora eh, otro tipo de entrenamiento. Déjenme un momento, estoy tratando de enlazar el sistema al video para que no te perdamos el tiempo en los anuncios de YouTube y demás. La otra parte del entrenamiento del karate y que no es tan socorrida en el entrenamiento de karate de la WKF de sus miembros, lo llamamos como función. La kata tendrá estas dos presencias, tendrá la forma y la función. Eh, Voy a compartir un video de una clase de karate okinawense en donde el maestro que está efectuando la clase es el maestro Minoru Higa del estilo Shorin Ryu, en el cual se muestra lo que es el trabajo de la función. Está enseñando la kata Naifanshin, por ejemplo, pero interviene en cada uno de los movimientos cuando nota un detalle.
Y lo importante aquí a considerar es que el maestro no les enseña visualmente cómo corregir la postura, sino que lo hace de otra manera como pueden ver. Los empuja, los testea, los manipula, altera su posición corporal, la de ellos, les rota más la cadera, les agarra los hombros, les endereza la columna, de tal forma que sea el propio practicante el que sienta esa corrección postural dentro de su cuerpo, no de forma visual e imitativa como vimos ahorita en el karate de la WKF, sino que aquí importa mucho el contacto, porque aquí en el karate okinawense lo que importa es por qué. ¿Por qué se hace así? No cómo se hace así, sino por qué se efectúa de esta manera. ¿Qué tengo que estar sintiendo? ¿Cuáles son mis sensaciones corporales que van a hacer que el movimiento sea correcto? Esa es la parte en lo que es el movimiento del entrenamiento de kata. Cuando el movimiento ya tiene ciertas situaciones de falta de comprensión, se usa otro tipo de movimiento, otro tipo de ejemplo para que el practicante pueda entenderlo. Ahorita lo vamos a anotar. ¿Lo ven? A ver, tu bloqueo es correcto. Vamos a ver si es verdad. A ver, tu centro no está bien. Tu movimiento está fuera de foco. Tu postura no es correcta. Te lo alineo de esta forma, así, siéntelo, saboréalo. Si la sensación sigue siendo incorrecta, entonces se vuelve a testear el cuerpo. Hace la corrección y deja un breve momento para que el alumno sienta su cuerpo cuando ha sido corregido para amoldar la postura. Estamos hablando de la escuela Shorin Ryu. La escuela Shorin Ryu fue la escuela que el maestro Ichi Funakoshi llevó a Japón y que con el paso del tiempo se convirtió en el Shotokan. Entonces, esta es una forma de apreciación del por qué se efectúa el movimiento en la kata de esa manera. Sintiendo mi cuerpo, testeándolo, puedo entonces comprender cómo y por qué se efectúa así. Ahora, no es la única manera. La otra forma, voy a compartir en este momento, la podemos ver también. En el caso quinagüense se usan estas dos maneras muy frecuentemente para hacer entender al alumno cómo va el movimiento de la kata. Aquí tenemos al maestro Yoshio Kuba del Goju Ryu enseñando la kata Seipai. Entonces, hace una demostración de la kata eh, para que vean su fundamentación biodinámica, pero lo importante está en cómo lo instruye. No es una instrucción de movimiento por movimiento o de perfección de cómo se hace el movimiento, sino que la instrucción abarca por qué se hace así. ¿Cuál es la razón por la cual el movimiento va de esa manera? Y esta instrucción no se hace al aire, sino que requiere de la ayuda de un compañero.
Ahora, lo que muestra el maestro Yoshio Kuba puede ser llamado Bunkai. Sin embargo, no es el Bunkai en realidad, sino que se trata de la instrucción paso a paso de por qué el movimiento se hace así. La instrucción del karate de Okinawa en el aprendizaje de la kata va de la mano con el Bunkai. O sea, voy a enseñar el movimiento con mi compañero, la aplicación del movimiento, para que sepas cómo se efectúa al aire sin el compañero mismo. Y se enseñan los detalles del por qué razón el movimiento es de esa manera. Vamos a ver cuánto tiempo invierte el maestro Yoshiokubo en enseñar ese movimiento. Lo muestra de una vez, enseña algunos aspectos de movimiento más específicos, habla de la distancia, habla de la postura, de cómo manipular el cuerpo para llegar a una posición más adecuada para nosotros como defensores y en qué ángulo de ataque va el movimiento de defensa, cómo se efectúa. Hacia qué parte del cuerpo del agresor va nuestro contraataque. Como pueden darse cuenta, está invirtiendo casi el mismo tiempo que Sensei Tomishiro invertía en explicar el movimiento paso a paso. Maestro Yoshiokubo está invirtiendo el mismo tiempo en explicar cómo, no cómo se hace el movimiento, sino por qué va el movimiento de esta forma. ¿Por qué? Lo cual mantiene la idea, es más fácil de asimilar y ayuda a que cualquiera de los compañeros que está aprendiendo la kata en ese momento se autocorrija. Es una autocorrección en la cual no hay un perfeccionamiento del movimiento en el sentido estético, sino una autocorrección en el sentido defensivo, más preocupados por la aplicación que por la estética del mismo. Y entonces el resto del entrenamiento que se da en esa parte, en esa sección, va a consistir en que los alumnos van a tratar de evaluar el bunkai para entender cómo va el movimiento y se practica al unísono. Como pueden ver, está más preocupado por detalles específicos del movimiento en su aplicación práctica. Creo que ahora puede ser más clara la diferencia fundamental entre ambas tendencias de karate. Creo que se puede comprender la tendencia del karate de Honshu, de la WKF y la tendencia del karate de Okinawa
en cuanto a su forma y función. Y también se puede comprender por qué las diferencias. Se dice que la diferencia entre el karate de Honshu y el de Okinawa radica en que el objetivo es distinto diametralmente. El karate de Honshu lo que pretende es una formación del carácter de la persona. El karate de Okinawa, por su lado, mantiene su acervo cultural como técnica de defensa personal. Y ese objetivo lo marca desde el principio. Otra situación que también se da de por qué el karate de Japón, de WKF, y sus ramales están más especializados en el cómo de las cosas, es debido a que el por qué se perdió en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos maestros de karate de Okinawa que estaban viendo en Japón, pues fallecieron y no hubo una continuidad debido a que el karate fue prohibido eh, durante un tiempo. Y cuando se regresa a entrenar karate otra vez, los maestros de Okinawa ya habían fallecido y no había manera o forma de ir a Okinawa a aprender en ese tiempo. Y durante mucho de tiempo que estuvieron ahí, casi 25 años, 30 años, no pudieron ir a Okinawa a reaprender y tuvieron que reinventar la rueda. Y entonces, debido a esta pérdida de los maestros que estaban como los fundadores del estilo de karate de Japón, pues en lugar de buscar el por qué se hacía así el movimiento, se iban a buscar cómo se hacía el movimiento y a tratar de perpetuar la forma en la cual el maestro hacía el movimiento, en lugar de entender por qué lo hacía así, ¿sí? Y creo que esas son las situaciones que se presentan. Ahora, hay estilos de karate, pocos en Japón y también en Okinawa, que mantienen las dos tendencias, eh, por herencia cultural o por convicción. Uno de los pocos que mantiene estas dos tendencias es el Shitoryu. Ahora, en el Shitoryu, el maestro puede abordar una u otra tendencia según su criterio del momento. Eso es lo interesante del Shitoryu. Y tenemos como un claro ejemplo al maestro Kenei Manbuni, que ya falleció eh, hace relativamente poco tiempo, que él en sus seminarios y que heredamos muchos de nosotros, eh, en la Unión Murata se trabaja de esta manera, en la Shitokai el maestro Murayama trabajaba de esta forma, a otros instructores de la Shitokai no lo hacen de esta manera, otros de otra forma, y era explicar por qué el movimiento es así. Esto era común en los seminarios de el maestro Kenei Mabuni, explicar por qué el movimiento de la kata es así. Entonces, era más importante para él entender por qué, debido precisamente a su herencia okinawense. Sin embargo, como estaba en Japón, como estaba en Osaka, pues también le influyó la forma de trabajo de Japón y en sus seminarios también era normal encontrar sus aplicaciones o explicaciones de cómo se hace la kata. Entonces, el maestro Kenei heredó a la gente del Shitoryu eh, esas dos vertientes. Puedes trabajar cómo se hace la kata y puedes trabajar por qué se hace la kata así, según tus eh, gustos o tendencias. Y entonces esto nos indica que ambos sistemas no están peleados entre sí, sino que se pueden complementar. En algunos grupos, por ejemplo, yo enseño mucho el cómo y entonces enseño mucho el por qué, debido precisamente a las referencias tendencias que trae ese grupo. Por ejemplo, si me piden una clase para un grupo de gente que hace karate deportivo o competitivo, pues sí nos interesa saber por qué. Nos interesa saber nada más cómo se hace. Entonces me dedico únicamente a que aprendan cómo se hace el movimiento. Y en cambio, cuando doy mi clase a mi grupo, a mis dojo, generalmente siempre es por qué se hace el movimiento así. Entonces, estas dos tendencias están en conjunción en estilos como el Shitoryu y otros estilos como el Shudokan, otros estilos que estuvieron de gente de Okinawa que vivió en Japón y que tuvo esa suerte, digámosle así, como suerte de variar o de entender ambas tendencias o de heredarlas. Y de esta manera no hay una tendencia mejor que la otra. Sí hay una situación aquí importante. Eh, Creo yo que si la gente que se dedica al karate de forma competitiva se involucra en el por qué, su forma de hacer kata va a cambiar radicalmente y se va a notar inmediatamente visualmente, valga la redundancia, tanto mente.
este, debido a que va a tener fondos su entrenamiento. Eh, Sin embargo, para aquellos que practican el por qué se hacen las técnicas así y de pronto van a un torneo, pues obviamente los resultados no van a ser apreciados por los jueces, porque los jueces van a ver o van a buscar la apreciación estética del movimiento, algo que no se va a notar porque la persona está más preocupada por hacerlo eficiente que por hacerlo bonito. Y entonces si uno va a competir y siempre ha practicado el por qué, pues tiene que complementarse con el cómo para tener resultados aceptables. Si no, pues no va a llegar a sobresalir en las competencias. Entonces, depende del nicho cultural en el cual estemos desarrollándonos y de la gente y tendencias de la gente que nos rodea, es el desarrollo que vamos a tener. Yo, por ejemplo, que me dedico a la defensa policial, a las artes de defensa personal, pues obviamente el por qué es más importante que el cómo. ¿Sí? Y sin embargo, hay algún compañero que se dedica a la competición, pues para él es más importante el cómo que el por qué, y se entiende perfectamente. Pero también hay que entender que debemos, como Shito Ryu que somos, tener las dos tendencias, o por lo menos comprenderlas y no criticarlas. Creo que aquí se puede ver más claro esa plática que yo he tenido con algunos compañeros, si lo pueden entender mejor, a qué me estoy refiriendo. En mis clases, en mi dojo, se entrena por qué, no cómo. Sin embargo, pues entiendo perfectamente que si usted entrena cómo y no por qué, y las razones por las cuales lo hace así, y bueno, se aceptan. Si usted para el karate es un deporte lúdico, un área de entretenimiento, un área de mantenerse en forma, el por qué no le interesa, lo que le interesa es cómo se hace. Pero si por el contrario le interesa a usted saberse defender, tener una mejor salud y transmitir una cultura, entonces le debe interesarle más el por qué, no el cómo. Como quiera, como les comentaba, son complementos si se les ve de manera estratégica y táctica, se pueden complementar. Eh, 50 y 50 sería lo racional, aunque depende de sus preferencias, se va a ir por uno u otro lado. Eso es humano. Saludos cordiales.